Avia Yala Televisión. Pueden llenar, estoy solo, aquí parado junto a todo hablando solo, de lo que tengo que contar espero solo, que nunca más se duerma el pueblo, miren solo, cuando pare paran pam pam. Todos solos, juntos debemos caminar, no estamos solos, no debemos acompañar y Javier Ayala, nunca nadie nos parará hijo de calle, nadie nunca nos detendrá, todos solos, juntos debemos caminar, no estamos solos, no debemos acompañar y Javier Ayala, nunca nadie nos parará. Nadie nunca nos detendrá. Estoy solo, cuando me puedan encontrar comeré solo, cuando haya papa para todo soñaré solo, para poder contraatacar dormiré solo, con los ojos aperturados bailaré solo, si después la llevo para el río amaré solo, así no se ha correspondido sudaré solo, 6 lates luego de bailar dormiré solo, después de oírla suspirar solo. Muy buenas noches a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos a Ojo con los Medios a través de Avia Yala. Buenas noches al doctor Mariano, buenas noches a Lor Anthony. Nos vamos a conectar en este momento con el Palacio Quemado. Allí está dando una conferencia de prensa el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana. Vamos a verlo y escucharlo porque todos ustedes saben que hay un tema importante en torno a el presidente y una denuncia que hizo el periodista Carlos Valverde. Vamos a escuchar al ministro de la Presidencia. Y de infamias a las que nos están acostumbrando algunos ciudadanos y ciudadanas en el país. En las últimas semanas hemos sido objeto de uno de los ataques más feroces de parte de la oposición. Se ha atacado al vicepresidente acusándolo de que no habría entregado su documentación o su libreta de servicio militar oportunamente, algo que fue desmentido. Se ha atacado al presidente Evo como un presidente despilfarrador que habría pagado 1.400 bolivianos por un corte de pelo. Se ha mentido sobre la caída del satélite Tupac Katari. Y por cierto, se está manejando de manera irresponsable, y eso todos lo saben, desde la fundación de Doria Medina, los datos acerca de la corrupción en el fondo indígena. Estamos resistiendo este asedio monumental de parte de la oposición en su condición de operador político, obviamente, de intereses oscuros. El día de ayer, el señor Carlos Valverde, a quien todos conocen, no solamente por su labor periodística, sino también por sus oficios oscuros, ha señalado que la madre del hijo del presidente Evo maneja los negocios más grandes del gobierno. Ha señalado el señor Carlos Valverde
de manera textual en su programa lo siguiente: yo creo que don Evo Morales tiene que dar alguna explicación a esta situación. Esto es completo y totalmente irregular y es un acto de corrupción. Es un acto de corrupción ponerla a la madre de su hijo a que trabaje en la empresa que tiene la mayor cantidad de negocios y la que mueve más plata en este país. Esto no es correcto. Puede molestarle al que sea, no me importa. Repito, es un acto de corrupción ponerle a la madre de su hijo a que trabaje en la empresa que tiene la mayor cantidad de negocios y la que mueve más plata en este país. Esto es lo que ha señalado Carlos Valverde a propósito de la ciudadana Gabriela Zapata, que fue efectivamente expareja del presidente Evo el año 2007, y que por lo tanto, insisto, Carlos Valverde ha señalado que el presidente le habría colocado a esta ciudadana en la empresa CAMSE, a trabajar, dice, para administrar los negocios más grandes del país. Y por lo tanto, la señora Zapata estaría manejando los negocios más grandes del país, seguramente para beneficio personal. La empresa CAMSE, que es la segunda empresa china, más grande de este país, efectivamente se ha adjudicado bajo distintos procedimientos administrativos, bajo sistemas de adjudicación y de contratación directa, 7 contratos por un valor de 566 millones de dólares en distintas áreas, porque esta es una corporación empresarial china que trabaja en hidrocarburos, que trabaja en energía, que trabaja en hidroeléctricas. Y bajo distintas modalidades, esta empresa se ha adjudicado estos contratos. Se ha adjudicado el ingenio azucarero de San Buenaventura, cuyo costo es 263 millones, pero la empresa se ha adjudicado una parte del ingenio azucarero. Se ha adjudicado la producción de sales de potasio de litio, se ha adjudicado una compra de perforadoras, se ha adjudicado un tramo del ferrocarril Montero-Bulo Bulo por 164 millones, el tramo completo tiene un valor de 231 millones, y se ha adjudicado 3 contratos con Misicuni, sistemas de comunicación para distribución de energía eléctrica, 2 millones y un poco más de dólares, un vertedero en Misicuni por 54 millones e instrumentos de medición, en el mismo proyecto de Misicuni, por un monto de 58 millones de dólares, estos 3 contratos. El proyecto de Misicuni tiene un costo de 335 millones de dólares. La ciudadana Zapata, Gabriela Zapata, ha sido contratada, insisto, subrayo, ha sido contratada por la empresa china CAMSE, con la cual el gobierno nacional no tiene ningún tipo de relación, que no sea estos contratos que han sido adjudicados. La señora Gabriela Zapata
ha sido contratada el año 2013. Y varios de estos contratos datan de años anteriores. Se habla del tráfico de influencias y que la ciudadana manejaría los negocios más grandes del gobierno. La señora Zapata no tiene ningún tipo de vínculo con el gobierno nacional, ninguno, absolutamente ninguno. Por lo tanto, no hay ninguna razón para que esta ciudadana pueda administrar algún negocio del gobierno. El gobierno no tiene negocios, ni con personas, ni con empresas extranjeras, ni nacionales. Lo que existen son contratos. Insisto, Valverde señaló que la madre del hijo de Evo maneja los negocios más grandes del gobierno. Insisto, la señora Zapata no tiene ninguna relación con el gobierno nacional. Valverde se ha atrevido a decir que Evo Morales, que el presidente Evo, le habría colocado a esta ciudadana como gerente comercial en la empresa china. Ustedes tienen toda la libertad, el derecho para preguntar cuáles han sido los procedimientos, las razones por las cuales la empresa china ha contratado a esta ciudadana. Si hubiera alguna influencia del presidente Evo para facilitar la contratación de esta ciudadana en la empresa china, con toda seguridad diríamos que es tráfico de influencias. Pero rechazamos categóricamente que el presidente Evo haya influido en esta contratación. De hecho, el presidente Evo no ha tenido ningún tipo de relación desde el año 2007 y la señora ha sido contratada el año 2013 y hay contratos del 2011. Ahora bien, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Obras Públicas, ha rescindido uno de los contratos con la empresa CAMSE por el delito de incumplimiento de contrato. Ha rescindido el contrato de la construcción de un tramo ferroviario Bulo-Bulo-Montero. ¿Qué dice el contrato? El contrato dice en su cláusula octava, garantías. El contratista garantizará la correcta y fiel ejecución del presente contrato en todas sus partes con la presentación de una boleta de garantía con vigencia hasta la entrega del certificado de terminación de obra a la orden del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda por el monto de 50.551.940 bolivianos, equivalente al 7% del monto total del contrato. Consecuentemente, la empresa CAMSE ha incumplido este contrato y el Ministerio de Obras Públicas lo que ha hecho, como le corresponde, ha sido rescindir el contrato, primero. Segundo, ha ejecutado la boleta de garantía por más de 50 millones de bolivianos. Y tercero, el Ministerio de Obras Públicas le ha iniciado a la empresa CAMSE un proceso penal por daños y perjuicios.
consecuentemente, puede existir tráfico de influencias entre el gobierno nacional en favor de la empresa CAMSE cuando está ejecutando sus boletas de garantía, cuando rescinde el contrato para la construcción de la obra por un monto de $104 millones. Hay tráfico de influencias cuando se rescinde un contrato de $104 millones y se ejecuta la boleta por la boleta de garantía por más de $50 millones. ¿Ustedes no creen que si habría tráfico de influencias, el presidente, el vicepresidente, el ministro de Obras Públicas, el ministro de la Presidencia tendría que hacerse de la vista gorda y encubrir a la empresa para que pueda hacer lo que se le antoje? En su sano juicio, ¿ustedes creen que podríamos perdonar a esta empresa y a cualquier otra empresa la violación flagrante de un contrato de servicios? Pero el señor Valverde ha dicho que se ha colocado a esta funcionaria en la empresa y que esta funcionaria estaría haciendo tráfico de influencias. Y aquí están las evidencias más tangibles respecto a la responsabilidad que tiene el gobierno nacional a través de sus ministerios para ponerle el cascabel al gato cuando una empresa se quiere pasar de viva. Y esto le va a ocurrir, y esto le está ocurriendo a todas aquellas empresas chinas, coreanas, españolas, europeas, que violan los contratos. Y dice que esta señora manejaría los negocios más grandes del gobierno. Este ataque artero, desmedido, irresponsable, obvio que va a tener consecuencias después del 21 de febrero. El pueblo boliviano tiene que saber, y lo hemos advertido, que estamos siendo objeto del más feroz ataque de estos últimos 10 años de la oposición, que se sirve de la mentira, de la difamación, de la calumnia y de denuncias cobardes como esta que acabo de desmentir. Los ciudadanos y ciudadanas tenemos que estar preparados. En los próximos 15 días, el presidente Evo ha advertido hace más de 2 meses, el vicepresidente ha hecho lo mismo, yo he seguido la misma línea. Tenemos que estar preparados para los actos más viles de la oposición, porque han abandonado absolutamente el escrúpulo, el respeto al ciudadano, el respeto a los ciudadanos. Han echado por la borda el decoro político y estamos, y voy a usar eufemísticamente, ante una rabiosa cacería política de parte de la derecha. Tienen derecho los de la oposición a decir lo que se les antoje, pero hay límites para decir lo que se les antoje. Pueden hacer lo que las reglas políticas así lo
lo expresan. Pero la oposición se está pasando, queridos compañeros y compañeras. Está apelando a las armas más ignobles, más ruines, más sucias. Estamos en una guerra sucia de intolerancia de parte de la oposición, pero les vamos a hacer frente con el apoyo del pueblo boliviano, con la honestidad que sea necesaria y por supuesto con la verdad. Pero esto va a tener consecuencias después del 21 de febrero. Buenas noches, ministro. Ahí estaba, en vivo y en directo, 21 a 23, la exposición contundente del ministro Juan Ramón Quintana. La guerra sucia, las operaciones psicológicas van adquiriendo más temperatura a medida que se acerca la fecha clave, 21F. Y se tornan también más complejas. Vemos que ya, digamos, hay una intromisión en la vida privada, un uso de la historia personal de una persona. Vamos. Pero, perdón, Sí. es una receta que se ha manejado. Leí un artículo de la época que decía que es básicamente la función que se tiene que cumplir. Atacar al vicepresidente, lo han hecho con la libreta, atacar al presidente Evo Morales, y va a hacer luego una seguidilla también a la gente que es los ministros, ¿no? Contorno del presidente Evo Morales, y bueno, esto se ve así, clarito. Vamos a hacer un corte, por favor, y algunas valoraciones sobre la desmentida del ministro de la Presidencia. Esto tiene muchas aristas, las analizamos cortito a la vuelta y ya seguimos con nuestra agenda del día. Pero este caso ocupó, obviamente, principalmente la agenda mediática de hoy jueves. Redes sociales. Las redes sociales, clave. ¿Qué así, comidilla? La comidilla de las redes sociales. Sí, explotó. Y acá la respuesta del ministro entendemos que fue muy contundente. Tenemos una mosca de la CIA que está por acá. Y a la vuelta del corte vamos a hacer algunas valoraciones adicionales sobre esto. No te lo pierdas y después seguimos con nuestra agenda. Dale. Estaba tratando de dilucidar qué habrá pensado Carlos Valverde cuando presentó esta denuncia. Porque uno cuando presenta una denuncia tiene que tener en claro
si tiene la contundencia necesaria para que después no salga el ministro de la Presidencia a destruirte, que es lo que creo que ha pasado con Carlos Valverde. Hablamos de lo mismo que charlábamos noches anteriores con Julio Peñalosa. Otra posibilidad es que hayan dicho, hagamos la denuncia y porque queremos ver cómo se ponen a la defensiva al desmentirla, ¿no? Me parece que el objetivo primordial, más allá de la contundencia o no de la denuncia, era herir de muerte a la opción del sí en el referéndum del 21 de febrero. Tiene un objetivo muy claro en la oportunidad política en la cual deciden sacarlo al aire, y efectivamente sin una contundencia necesaria como para que esto se convierta en un hecho. Pero el señor real. Valverde siempre estaba acostumbrado a utilizar ese tipo de comunicación, el ser bastante agresivo, utilizar malas palabras, llamar la atención en los medios de comunicación, y bueno, le va como le va. Acá dice, el tema es una batalla, esto es una guerra de percepciones. Anoche sale Valverde de Santa Cruz en un tono muy iracundo, diciendo, tengo las pruebas, me hago cargo, esta chica que tiene un hijo con Evo Morales es la principal lobista de la empresa china y tiene estos acuerdos con el gobierno. Bueno, si esto hubiera sido así, ya lo dijo el ministro de la Presidencia, pero lo resaltamos, esta joven ha fracasado como lobista porque uno de los contratos más importantes se ha caído por falta de cumplimiento, lo que obviamente desmiente, como ya lo dijo el ministro de la Presidencia, que haya un acuerdo explícito y tácito de tráfico de influencias. En ese punto me parece que es donde queda más fuertemente desvirtuada la denuncia de Valverde. No puede haber tráfico de influencias si el contrato se le cae. No hay tráfico de influencias y después no hay negocios, no hay, exactamente, no hay con qué sustentar ese tráfico de influencias, que en general es que haya fondos millonarios que se desvíen hacia algún lugar específico. Y dice también el ministro de la Presidencia, sí tuvo una relación el presidente con esta joven en el año 2007, ¿no? 2007. Pero desde ese entonces no ha vuelto a tener contacto. Hay otros contratos que se adjudican en el año 2011 y en el año 2012 o 2013 es cuando la empresa china contrata a esta joven. A mí me parece, no sé qué dirán ustedes del otro lado, ustedes acá en la mesa, que cuando el ministro dice, mire, está este tráfico de influencias teóricamente y el contrato se cae, me parece que con ese dato es incontrastable que la denuncia tan enfática del periodista Valverde se cae. El tema es, y acá ojo con los medios, ¿cuánta gente vio la entrevista de Valverde, la denuncia de Valverde? ¿Cuánta gente la estuvo hoy difundiendo a través de las redes sociales? ¿Y cuánta gente vio ahora la desmentida de Juan Ramón Quintana? Porque, a ver, perdona, si hay 3 millones de personas, vamos a ver, ¿cuánta gente puede ver un horario en prime time en el programa de Valverde? ¿300.000 personas? ¿500.000? Tomemos en cuenta que solamente es local, o sea, su señal no es nacional. El programa pongámosle unas 100.000, y que hoy todo eso se reprodujo en las redes sociales. Creo que todo el mundo que está más o menos informado en Bolivia estuvo al tanto de los vericuetos de la denuncia hoy. Okay. ¿Cuántos habrán visto ahora la desmentida de Juan Ramón Quintana? Esta es la batalla de percepciones. No, y la batalla cultural es esa. La famosa frase, miente, miente, que algo quedará, Maquiavelo, que se utiliza en la comunicación política constantemente, lo hemos observado las últimas semanas aquí en el Estado plurinacional, al calor del referéndum del 21 de febrero, y además esto creo que en la boca de Carlos Valverde, que suele tener un tono muy agresivo, un tono amarillista, un tono de confrontación, lo hace en su programa, lo hace en las redes sociales, eso me parece que también ha generado un revuelo en las redes sociales y una confrontación entre los seguidores del sí y el no, que me parece que no ocurrió, por ejemplo, con el caso de la factura trucha o con otras mentiras que circularon en las redes en las últimas semanas. Lo que pasa es que se explota mucho el morbo y el tema de descubrir algo al presidente, ¿no? Saber de que su expareja, que por ahí presuntamente tiene un hijo con esta señora en este caso, eso es lo que llama la atención y crea precisamente esta comidilla. Hoy se estaba discutiendo en ámbitos gubernamentales
la conveniencia de que el ministro Quintana haga esa conferencia. Esto porque también es esa batalla de percepciones, porque ahora lo instala. ¿Qué convenía? Que aclare porque tiene los elementos y la contundencia necesaria para salir de la discusión, o dejar que el tema se diluya. Cuando el gobierno toma la palabra y lo desmiente, obviamente le da otra entidad, pero a la vez tiene los elementos para decir de manera contundente, creo desde mi punto de vista, esto es una mentira. Otro tema es qué van a decir mañana los periódicos en sus portadas. Sube de temperatura, hagamos un ejercicio de especulación. Okay. Además que estamos en el cierre. Claro. ¿Qué va a decir Página 7 y El Deber? Sube de temperatura la campaña, arrecia la guerra Evo manda entre los del sí y los del no, arrecia la guerra psicológica. ¿O le van a dar más entidad? ¿Le va a parecer legítima y fuerte la respuesta del gobierno a la cabeza de Juan Ramón Quintana? ¿O les va a parecer que no expresó los elementos o no puso sobre la mesa los elementos necesarios para desmentir a Carlos Valverde? Esta es la batalla que se está jugando en este minuto en las redacciones de los principales diarios del país. ¿Cómo titulamos mañana? O quizás inclusive pensando... Es interesante, ¿eh? Pensando en eso, quizás obvio, y diga no. No, mañana así una cosita chiquita y para de contar. No, no esto, creo, esto va a no. seguir. Esto no se corta. Esto no se corta por el carnaval, nada más, Sí. pero Mañana. por los festivales, por los festejos que... Comadres. Es otra posibilidad que digan, Sí. no, pero a mí me parece que esto va a tener portada mañana en Página 7 y en El Deber seguro. Obvio. No, en todos los diarios. Obviamente, todos los porque diarios va a ser portada. El Deber ha hecho que más a través de las redes sociales ha hecho este comentario, ha creado links y a través de Opina o no, que es el que más ha trabajado en las Pero redes además, sociales. digamos, en general la oposición del gobierno ha sido la de, ante estas campañas mediáticas, es salir a desmentirlas. En general, digamos, ha decidido... Yo creo que está incluso bien, con que hay que... comparecencias extensas del ministro de la Presidencia en este caso, del vicepresidente Álvaro García Linera en el caso de su libreta, incluso con algunos cuadros mostrando el paquete accionario de algunos medios de comunicación que en realidad no tienen una posición periodística, sino también una posición política respecto a... Yo creo que está bien, que hay que desmentirlo. Y sí. Porque el que calla otorga. Obviamente. Y si uno desmiente el caso de algo que es mínimo, que es de una factura trucha, apócrifa, de un peluquero, por un monto irrisorio de dinero, imagínense que de ahí para arriba se desmiente todo. Digamos, Ojo. hay que... Ojo con los medios, vos del otro lado. Mañana vas a ir a comprar el diario, vas a escuchar los noticieros en las radios, vas a ver la tele. Yo creo que hay que mirar los medios hoy más que nunca con un espíritu muy crítico y más de me voy a informar con este medio o con tal otro, es voy a elegir un diario, una radio o una televisión para saber, o tengo que dilucidar cuando elijo ese medio, qué es lo que me quieren decir con la forma en la que presentan las noticias. Esto es fundamental. Y no te quedes con un canal, no te quedes solo con el Avia Yala, no te quedes solo con Ojo con los Medios, pero tampoco te quedes solo con Unitel, ni con Página 7, ni con El Deber. Porque hoy más que nunca están esos intereses políticos detrás para marcar una tendencia en favor del no, en el caso de los medios privados, y para marcar una tendencia en favor del sí en el caso de los medios estatales. Obvio, y esta es la injerencia a la cual algunos medios de comunicación se prestan para jugar esta guerra sucia, que obviamente sabemos por dónde viene manipulada la situación, y además de que veremos cómo reaccionan frente a ese desmentido. Yo creo que no le van a dar mucha bola. ¿Y cómo sale Valverde después de esto? Porque dicen algunos que no hay propaganda mala, no hay publicidad mala, ¿no? El periodista que de una gran notoriedad, todos estamos hablando de su denuncia, pero a la vez no tiene los elementos suficientes para sustentarla y ahora se le cae con la exposición del ministro Quintana. Usted lo ve y es cara dura ahí, Valverde. Pero pasa que ahí creo que en algunos periodistas que tienen ya cierta pantalla, que tienen... no los termina afectando porque tienen un grupo, un coto de seguidores fanáticos, que sostienen una posición política que ellos tienen. Entonces ese tipo de espacios periodísticos sustentan a ese sector de la población.
Obvio. Y creo que un periodista controvertido como él ya tiene las aguas divididas entre detractores y seguidores. Acá creo que le ponemos un punto final a este tema por el momento. Mañana vamos a convocar, a invitar a nuestro querido colega Julio Peñalosa para que en el espacio de análisis mediático nacional de los viernes nos cuente cuál es su visión de todo esto que pasó. Pero está bueno, está fuerte, está picante, las pantallas se calientan y a nosotros, o a mí seguro, y a ustedes también, nos gusta analizar estos temas. Para algo estamos acá en Ojo con los Medios, que siempre nos volcamos más hacia los temas internacionales, pero ahora en la campaña se puso... No, y estas 2 semanas esto va Va a a arder, subir sí, de sí. temperatura y de calor. El tema Bolivia acapara parte importante en la agenda mediática regional también. En este momento está difundiéndose el documental Invasión USA, que nosotros produjimos en la cadena Telesur, el capítulo número 1. Ponele un poco de audio, esto es en vivo en Telesur, desde Caracas, el relato de la guerra del Chaco y la injerencia de Estados Unidos desde aquellas épocas. Escuchemos un minuto y regresamos. Y se reconoce y se ve. Y ve que mestizos, indios, blancos, todos estaban peleando por el mismo bando y vistiendo el mismo uniforme. Es la primera vez que se crea una conciencia nacional, cosa que lamentablemente después se va a ir perdiendo poco a poco otra vez. Pero es la primera vez que todos los estamentos de las clases sociales y etnias bolivianas hacen algo en común. Felicidades. Y aparte se daba en simultáneo también para Estados Unidos y Canadá, para España y para América Latina, así que Más internacionales que nunca. Felicidades. muchas gracias. Felicidades a... Y reclamo a la vez que han presentado en Banco Central, no había campo para entrar. Me quedé afuera. Felicidades a Evo Morales, que ha logrado posicionar a Bolivia También. en el escenario internacional como nunca antes en la historia de este país. Y eso es un dato también que no se puede dejar de soslayar. Sí, dígame. A propósito, y rompiendo un poquito, hay unos saluditos que quisiera pasarlos. ¿Podemos hacerlo después del corte? ¿Cómo no? ¿Cómo ¿Si no? le parece? Sí, sí. Y hablamos un rato de Argentina también. No teníamos previsto, obviamente, esta incursión de temática nacional, pero que obviamente tiene que ver con los medios y con la política de manera directa. Tanto que hablamos aquí de esto y hoy se nos coló la temática nacional en esta candela que se está armando de cara al 21F. Mejor, porque estaba medio aburrida la campaña, ¿no? Hay que meterle candela, hay que discutir, hay que debatir ideas y hay que prestar...
Volvemos. Adelante, Lorantoni, saludos. Saludos estuvo fuerte, ¿no? Estuvo fuerte. Y bueno, ahí Iván Aliaga Campos, compas, un abrazo desde Santa Cruz para el programa que se lucen, dice. Eso es hacer TV con sinceridad, sin guiones robotizados, rindiéndoles pleitesía a formatos de teleprompter y dictados al oído. Esa es información y sobre todo una alternativa para nuestros pueblos. Avanti, ojo con los medios. ¿Qué pasa, Lor? Bien, por acá tengo yo alguno, si se me prende el telefonito. Sí, eso a mí no me gustan los teleprompters. Igual yo respeto que lee el teleprompter, yo no podría. Aquí. Sí, me pero a mí trabaría, no me o si me dan instrucciones por... Eso es verdad. Trato de no perderme su programa, me gusta mucho, ojo con los medios. Sigan avanti, como ustedes dicen, saludos, dice su amigo Gonzalo Arce. Gracias, Gonzalo, debíamos este mensajito y otros. Angie Chavarría, un trabajo ejemplar de 2 personas que van con la verdad. ¡Ah, pelota! Rubén Condori Daza, gracias por la información mostrada desde otra perspectiva. Gracias. Luciano Cordero, saludos desde Brasil. Gracias por el periodismo serio. Tan serios. David Acuña Saavedra dice, los admiro. En serio, son lo máximo del periodismo serio. Eso no me gustó, el periodismo serio. Y a propósito, perdón, sí. Y en paréntesis, un saludo a la doctora Ludmila Pérez, que también nos ve, ojo con los medios. Usted está más serio que hoy, que se cortó el cabello. Sí, no, es que a mí me agarraron revendiendo entradas. Bueno. Y me Yo pasó le la hora mando de... un beso también a Lucía y a Gus, que tal vez nos están viendo. A Hugo también, Ubiu o algo así, Hugo. Su programa está súper, hasta la victoria siempre. Gracias a Hugo, gracias a la gente que nos ve afuera de las fronteras del Estado Plurinacional, gracias a las redes sociales, que es bastante gente. Luciano, por ejemplo, desde Brasil, le mandamos un abrazo muy grande y siempre nos está mandando mensajes, recordando, amigo de hace años. Mucha gente en Argentina, en Chile. México, Perú también tenemos bastante, en Venezuela obviamente. Bueno. Buena repercusión internacional de Ojo con los Medios. Gracias. Gracias a todos y seguiremos adelante porque hay este año creo que muchísimo material para que nos podamos divertir de este lado, un poco irónicamente, pero hay muchísimos temas para analizar con este avance de la derecha a nivel regional. Nos dan un montón de material y no solo material, sino elementos que debemos poner sobre la mesa y que otros medios, como venimos demostrando en los últimos días, ocultan deliberadamente. Sí, no lo hacen. Entonces es más necesario que nunca que nosotros podamos estar aquí a través de la pantalla de Labia Yala para llevarle esa información a ustedes. A propósito de esto, Nota de Hispan TV, televisión estatal iraní, otro medio contrahegemónico. Por suerte hoy día somos muchos más estos medios que podemos llevar otra voz a tu pantalla, que hace 15 años. Hace 15 años no había nada. No había Telesur, no había Hispan TV, no había Rusia Today, no había Via Yala. Y lo interesante es que estos medios contrahegemónicos obligaron a las cadenas establecidas internacionales a tratar temas que antes no lo tenían en agenda. Argentina y los famosos ñoquis, la gente que supuestamente iba a trabajar pero no iba, bajo la excusa de que no iban a trabajar, ahora están echando y despidiendo un montón de funcionarios públicos, pero es una pantalla en realidad en la gran mayoría de los casos. Despedidos rechazan ser ñoquis. No existe acá esa denominación, ¿no? No, ñoquis no. ¿Cómo se dice a supuestos empleados estatales que no acuden a su...? Palos blancos o empleados fantasmas, que son aquellos que aparecen solamente al momento de cobrar el dinerito. Y sí había en el pasado, en algunas administraciones de neoliberal, que sí aparecían estos personajes, que se les daba un bono, una platita, pero sin hacer su trabajo. Eran los empleados fantasmas o palos blancos. Palos blancos, me gusta esa palabra. Un abrazo a la gente de Palos Blancos también allí en los Yungas. Vamos a Hispan TV Argentina. Cada 29 de mes, los argentinos se acostumbran a comer ñoquis, una pasta a base de harina de trigo sin relleno, que se cocina en forma de pequeñas bolitas y se sirve con salsa. Pero el concepto de ñoqui también se aplica a las personas que cobran un sueldo, aunque no asistan nunca a trabajar. Un poco la idea es darle visibilidad a esto que el gobierno trata de mostrar como una limpieza de ñoquis o de gente que no está trabajando en el Estado, cuando en realidad se trata de, ya en este momento, más de 20.000 trabajadores que eran trabajadores genuinos del Estado,
que además en muchos casos se encontraban precarizados durante años y años con contratos que se renovaban por lapsos muy cortos. Una metáfora culinaria frente al Congreso de la Nación, que representa la indignación de los miles de trabajadores despedidos en los primeros 2 meses del gobierno de Mauricio Macri. Esta palabra ñoqui, que es una palabra que pretende ser insultante y pretende que con eso justificar los despidos, esta es el verdadero ñoqui, ¿no? Que está hecho a mano. Se ha pasado la noche cocinando y también estamos cocinando ahora acá en la plaza y convidando un platito de ñoquis caseros. Estas expresiones populares se suman por todo el territorio argentino. Al mismo tiempo, frente al centro cultural más grande de Latinoamérica, que lleva el nombre del expresidente Néstor Kirchner, se realizó una jornada de solidaridad por todos los trabajadores despedidos. El Centro Cultural Kirchner, que fue un orgullo de lo que fue, digamos, un símbolo enorme de lo que fue la gestión de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, que hoy está cerrado, con más de 500 trabajadores despedidos, y hoy sabiendo que están despidiendo de la misma manera gente en distintos ministerios, en el Ministerio de Cultura, en todos los ministerios, con una persecución ideológica gravísima, porque la verdad que se ocupan de fijarse qué pone la gente en las redes sociales, persiguiendo la militancia de las personas que están trabajando en el Estado. Este centro cultural es el más grande de Latinoamérica, tiene una calidad edilicia y de oferta cultural de excelencia. Y vaciarlo sería ir en contra del acceso a aquellos que no pueden ir al Teatro Colón, aquellos que no pueden pagar un espectáculo que viene quizás de otro país, de Disney o donde sea, y que en este lugar tienen calidad. Además, no solamente es un lugar que posee una oferta cultural para el esparcimiento, sino también para la reflexión. Sebastián Salgado, Hispan TV, Buenos Aires. Esa frasecita, vamos a cuidar las fuentes de trabajo, era parte de la campaña de Mauricio Macri y lamentablemente no lo cumple. Y esta nota que viene a continuación son despidos de Radio Nacional. Me impactó mucho porque trabajo en un medio de comunicación radial y esto es una cosa de no creer, una cosa de locos. Vamos con esta nota, por favor. ¿Vos suscribís lo que dice el ministro Lombardi de que somos violentos, mesiánicos, que le robamos a la gente? ¿Vos sostenés lo mismo? ¿Vos pensás igual? Yo lo que creo es que, por ejemplo, vos, Jorge, en Twitter, revisamos el Twitter, me agrediste. Entonces, yo lo que digo... Lamento que empiece de este modo la gestión. Bueno. Te deseo lo mejor. Gracias, yo también. Listas negras, censura, persecución, discriminación ideológica es lo peor que le podés hacer a la profesión periodística y a la democracia de todos los argentinos. Los macristas como vos y los que no somos macristas. Así que muchas gracias. Gracias por estar aquí. Lo único que tengo para decir... En Argentina, durante el kirchnerismo se hablaba de la grieta, ¿no? La división entre pro-kirchneristas y anti-kirchneristas que el gobierno impulsaba y se vendió, como decía Lor, que no solo que no iba a haber despidos, sino que iba a haber un ambiente de más tranquilidad, de diálogo, de comprensión, de apertura democrática, una pavada absoluta. Vos fijate, vos ves todos los días, ojo con los medios, o de vez en cuando, te das cuenta todas las imágenes que ponemos de Argentina. Son imágenes de una gran conflictividad. Son imágenes pesadas. Ayer te mostramos cómo baleaban con balas de goma, valga la redundancia, a un grupo de niños. Sí, sí. En una villa de emergencia, sí, en un barrio carenciado. Y no pasa nada. Ya no hay grieta. No pasa nada. Es que el término grieta se utiliza por los sectores de derecha cuando gobiernos progresistas o de corte popular llegan al poder. Esto pasa desde que América se independizó de España. No es nuevo, siempre existió la grieta. Pasa que te quieren hacer creer que la imponen los gobiernos populares que llegaron a América Latina en los últimos 15 años. En Bolivia dicen lo mismo, ¿no? La división que ha impulsado el presidente Evo Morales. ¿Ustedes se acuerdan cuando Evo Morales llegó al poder? ¿Quién impulsó la
el separatismo. ¿Quién impulsó la grieta? La Acá la división grieta, entre... ¿Fue Evo Morales quien no quería ir a Santa Cruz, a Tarija No. y a la Media Luna? ¿O unos ciudadanos de ultraderecha que en esos departamentos hicieron lo imposible por derrocarlo? Usted dice ahí, el mismo término, la media luna, ¿no? O sea, ahí empezaba la derrocarlo cosa. y crear una nación camba, es decir, partir Bolivia, desmembrarla. Hay que pensar muchas cosas que nos dicen desde esta cultura dominante y que, lamentablemente, 90% de las veces, 95% son falsas. Fíjate qué interesante, porque en esta revolución de la alegría que impulsa Mauricio Macri, de los bailecitos y toda la cosa. es Sí. fuerte, ¿no? Porque te dicen ahora es lo mismo acá en Bolivia. Claro. No, vamos a venir, vamos a mantener lo bueno, lo hablábamos antes. Y dicen, no vamos a tocar lo bueno hecho. Pero, a ver, en los hechos y en la realidad vemos que no es así. Y se inventan cada cosita. Y hacen una campaña sucia como igualita le hicieron al kirchnerismo. Entre la revolución de la alegría, querido doctor, Mauricio Macri creó, para que todos estemos re divertidos, el Ministerio de la Modernización. ¿No? Es impresionante, pero es que es impresionante. Me da un poco de gracia porque el Ministerio de la Modernización debería ser el Ministerio de la Precarización o el Ministerio del Arcaísmo. El ministro de la Modernización, Andrés Ibarra, anunció, para que todos nos divirtamos muchísimo, por Radio del Plata, que confirmó que ya hay 6.200 despedidos en la administración pública. Es impresionante. Es impresionante. Vamos a escucharlo. ¿Cuántas cesantías, cancelaciones de contratos o, como se denominan, despidos han habido desde el 10 de diciembre? Son unos 6.200 a lo largo de la administración, sin considerar poder legislativo, ¿no? El caso del Senado. Así que eso es lo que hasta el momento han sido cancelaciones o no renovaciones de contratos de ese universo que hablábamos en su momento, ¿no? Que eran sobre todo de los 24.000 contratos iniciados en los últimos 3 años. El foco que pusimos para analizar dentro de estos 3 meses son 25.000, y eso es lo que se está analizando particularmente, pero también debo decirles que vamos a analizar otras situaciones de contratación que tiene que ver con contrataciones hechas vía las universidades, lo que se llaman las asistencias técnicas, que son otro mecanismo de contratación y que también se mezclan en este tema de las dotaciones del Estado. Así que estamos analizando también. 6.200 hasta ahora, ¿eh? No es que llegó un gobierno y cambiaron a los directores, como se suele hacer por cuestiones políticas. Cambian las cabezas, los puestos políticos de todos los organismos, porque hay otra gestión, obviamente, eso es indiscutible. 6.200 estatales. Rapidito, y después cerramos, imágenes del Ministerio de Cultura, que pasa lo mismo. ¿Cuántos son en Cultura? 495 despedidos. 690 en Radio Nacional. ¿Te das cuenta la cifra? Dale, Ministerio de Cultura. Acá estamos en la puerta de nuestra sede del Ministerio de Cultura, Alsina 465. Hay un listado con 494 despedidos. Estamos esperando que lleguen nuestros compañeros. Hay una lista en la que si estás no podés entrar. No hay ninguna autoridad, nos lo está diciendo la empresa tercerizada de seguridad. Acá, que nos tienen abajo la lluvia. Que viva la revolución de la alegría. Imagínate la que te va a aplicar si llega Samuel. Porque el discurso en contra del estatismo y de la burocracia estatal es el mismo. Bueno. Un dato. Sí. 24.000 son los que están revisando de los últimos 3 años, echaron 6.200, admiten que puede llegar a 9.000 esas cifras, es decir, de esos 24.000, un tercio. Pero además, hasta marzo va a haber una revisión de 80.000 trabajadores en el Estado. Es una masacre blanca que pocas veces se ha visto. Y lo chistoso o lo doloroso es de que despiden gente la que más necesita y se traen a las novias, a las amigas, a las hermanas en el Senado en Argentina. A los CEOs. Chau. Ya lo dijo el ministro de Macri.
Alfonso Pratgay, vamos a aplicar un achicamiento agresivo del Estado, cosa que los medios no te lo están diciendo a la ciudadanía argentina porque tienen que mantener este concepto de la revolución de la alegría, que está divertidísimo, ¿eh? Nos vemos mañana a esta misma hora y por este mismo canal. Tenemos evidentemente, como te das cuenta del otro lado, muchísimo trabajo para llevar adelante aquí en Ojo con los Medios por Elavia Yala. Un beso grande. Se duerme el pueblo, miren solo cuando pare para... Gioconda Belli nace en Managua, Nicaragua, el 9 de diciembre